Nuestra confianza está plenamente en Él, en medio de nuestras dudas, nuestros temores. Podemos refugiarnos en el Señor. La Biblia dice que Él es torre fuerte, a Él correrá el justo. Gloria a Dios. Y el Señor lo levantará, dice la palabra de Dios. Así que debemos mantenernos confiados en Dios. Ir adelante. Amén. Seguir adelante. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya. Sino que más bien de los que se fortalecen en el Señor para seguir adelante. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a poner acá los monitores para poder seguir. A ver. Gloria a Dios. Estamos muy bien. Acá también. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos ayuda en nuestras situaciones de adversidad, de batalla, de lucha. Estamos siempre... Una palabra que allá por los 80 me ministró muchísimo, les cuento. Fue cuando, viendo el Club 700, estaban haciendo una entrevista a un hombre de Dios, el hermano Pat Robertson estaba entrevistando. Y este predicador, estoy hablando de los años 80, este predicador que estaba siendo entrevistado, dijo esta frase, dijo, la vida cristiana está llena de vicisitudes. Yo ya lo he compartido antes, ¿no? Les he dicho antes, ¿no? La vida cristiana está llena de vicisitudes. Y bueno, yo relacioné la palabra vicisitud con bendición, con grandes cosas maravillosas, ¿no? Pero me quedé con esa frasecita, esa palabra vicisitud, y me fui al diccionario y encontré que esta palabra vicisitud significa alternancia entre cosas buenas y malas, alternancia, ¿no? Entonces cuando yo vi eso, y siendo que lo había dicho un pastor de un ministerio largo de vida, o sea, era un hombre de mucha experiencia, de muchos años en el ministerio, y él llega a la conclusión y llega a declarar esta frase, la vida cristiana está llena de vicisitudes. Entonces yo, en los años 80, era un joven, y yo pensaba, yo decía, wow, amén. Entonces la vida cristiana es una vida alternada entre momentos de gran gloria y momentos de grandes dolores, de grandes victorias y de grandes luchas. Alternancia, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, tiene conceptos claros y puede asimilar un concepto como ese, lo robustece, lo fortalece, porque nos ayuda a enfrentar las situaciones difíciles no con sorpresa, no con alarma, sino con confianza, con seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas y de que Dios es bueno y todas las cosas obran para bien de aquellos que hemos sido llamados por Dios. Entonces, wow, qué maravilloso es poder tener buenos fundamentos, varias conceptos que emanan de la Escritura y que nos ayudan para enfrentar las situaciones de la vida con una actitud adecuada, porque en la vida cristiana todo se trata de actitudes, todo se trata de actitudes. ¿Qué es la actitud que tomemos o tomamos frente a determinada situación? Y por supuesto las actitudes son el resultado de nuestras convicciones, de nuestras certezas, de las cosas que creemos, de las cosas que tenemos en el corazón. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestros corazones, de manera que éstas produzcan actitudes piadosas, actitudes adecuadas, actitudes sabias. Entonces, las actitudes son importantes y son el resultado de un buen entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, una vez le preguntaron a un hermano, ¿qué es lo que
¿qué es lo que te impacta de los libros que lees? Y él dice, no necesariamente es todo el libro, sino es determinadas frases, determinados pensamientos que calan, que penetran nuestros corazones y nos ayudan. Uno de esos pensamientos que a mí me han bendecido es, por ejemplo, he leído frases como, la vida cristiana es práctica, la vida cristiana es práctica. Entonces, cuando uno entiende esa frase, la vida cristiana es práctica, entonces uno piensa, dice, no es teoría, no son meros pensamientos o ideas, se traduce en un estilo de vida, porque el simple hecho de afirmar vida cristiana, ya estamos hablando de vida, de estilo de vida, de forma de conducirnos. Entonces, tiene que ver con aspectos prácticos. La ética tiene que ver con aspectos prácticos, tiene que ver con cómo reaccionamos, cómo actuamos. El hombre por naturaleza, y el mundo también tiene sus frases, el mundo, y lastimosamente hay muchos cristianos que todavía siguen con pensamientos del mundo, porque no hay pensamientos del mundo, ¿no? Que son frases del mundo, ¿no? Que son ideas equivocadas, erróneas, que el diablo promueve y que muchos cristianos todavía mantienen, pero nosotros tenemos que entender, número uno, la vida de cristiano es práctica, no es teoría, no es una fantasía, ¿no? Y dentro de esa practicidad, el apóstol Pablo nos enseña que debemos pensar en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. El mundo te dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Ese es el pensamiento del mundo. Pero el pensamiento de Cristo, que Cristo nos transmite es pensar en todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Entonces nosotros tenemos por naturaleza la tendencia a pensar mal, ¿no? A hacer sugerencias equivocadas en relación a, las observaciones que hacemos. Entonces debemos tener prudencia, cuidado en cómo manejamos nuestros pensamientos. Yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión siete verdades, 7 consejos, 7 aspectos que tienen que ver precisamente con aspectos prácticos de la vida cristiana. Y a veces, por ser tan obvios, los pasamos por alto. 7 cosas que nunca debemos olvidar y que en la vida práctica nos ayudan muchísimo, ¿no? Nos ayudan muchísimo. Ahora, hay que entender, hay que aprender a darle el valor a las cosas. Hay que aprender a darle el valor a las cosas. La teología, el estudio teológico tiene su importancia, tiene su valor, no debe ser desdeñada, ¿no? La teología no debe ser desdeñada, no debe ser tomada en poco, hay que tener cuidado con menospreciar y no capturar la utilidad que tienen algunas cosas. La teología tiene su lugar, tiene su importancia, tiene su valor. Yo soy teólogo, yo soy un estudioso bíblico, pero me doy cuenta que esa teología, ese conocimiento, ese entendimiento debe traducirse en nuestra vida práctica, debe reflejarse, lo cual no es fácil, ¿eh? No estoy hablando de que, bueno, tú aprendes algo y inmediatamente lo aplicas o lo practicas de manera fácil. No. Conlleva decisión, persistencia, constancia, perseverancia. Es decir, hay que estar determinado a querer vivir la palabra de Dios, a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que el conocimiento es importante, ¿no? El conocer principios, el tener conceptos bíblicos. Alguien hablaba de desarrollar una mente bíblica, desarrollar una mentalidad bíblica. Ahora, cuando hablamos de desarrollar una mentalidad, no estamos hablando de aprender textos bíblicos, ¿no? Porque tener textos bíblicos memorizados, lo cual tiene gran utilidad también. Tampoco vamos a decir que no está bien que la gente memorice texto, por el contrario, es bueno
En tanto más textos memoricemos, mejor, está bien. Sin embargo, la mentalidad bíblica tiene que ver con la relación de esos textos, la relación que esos textos tienen, y tener un panorama completo de los propósitos de Dios, del plan de Dios, ¿no? De lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esto es clave, ¿no? Poder entender que hay un plan, que hay un diseño, que hay un propósito. Y cuando eso es captado por nosotros, vamos desarrollando mentalidad bíblica, ¿no? Vamos no guiándonos por lo que vemos, por lo que escuchamos, sino que la palabra direcciona nuestras maneras de conjeturar, de hacer premisas, de desarrollar ideas o conceptos, está permeada por la palabra de Dios y eso nos asegura caminar en la luz, en la verdad. Entonces, estudiar, el adquirir conocimiento tiene su lugar, es importante. Sin embargo, como digo, el aspecto práctico, la practicidad de lo que aprendemos es fundamental. Y hay cosas que nunca debemos dejar de perder de vista. Y de eso quiero hablar, de cosas útiles y necesarias que a veces, por ser tan obvias, las pasamos por alto, las vamos relegando a un lugar secundario cuando son prioridades que deben estar presentes en nuestras vidas. Y hay muchas cosas prácticas que por lo general a veces no aprendemos, en las cuales no somos enseñados, pero que necesitamos. Y de eso quiero compartir algunas de estas cosas prácticas que en la reflexión uno se está dando cuenta y que necesitamos entender su utilidad y ponerlas en práctica. Número uno, y con la hermana Rosana estábamos compartiendo, Roxana Aliaga, sobre la importancia de tener grupos de oración, ¿no? Grupos de oración, y de eso quiero hablar, de que es muy importante a tener, darle el lugar que le corresponde a la oración. Les he mencionado que el mayor acto de amor después de predicarle el evangelio al prójimo es orar por ellos. Voy a repetir ese concepto, esa idea. El mayor acto de expresión de amor que podemos hacer con el prójimo después de predicarles el evangelio es orar por ellas, es orar por ellos. La oración es fundamental, es clave. La oración de fe, que va acompañada, por supuesto, de obras, no hay ningún problema, pero tiene que ser la oración que esté delante de nuestras acciones. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia enseña con claridad que la oración es un elemento esencial en la vida del creyente. Toda la Biblia. Y todos luchamos con la persistencia en orar, todos, no, los santos de Dios, los hombres que han orado de manera constante, comprometida y profunda, han sido hombres que han sostenido una gran lucha para mantenerse en oración. O sea, que cuando decimos orar no estamos hablando de algo que sea sencillo de hacer, ¿no? Algo sencillo de hacer, porque cuando doblamos nuestras rodillas se nos ocurren un montón de cosas que podríamos estar haciendo en ese momento y que llaman nuestra atención para jalarnos y evitar que oremos. Así que la oración no es algo fácil. Sin embargo, es un elemento esencial en nuestra vida como creyentes, ¿no? Si nosotros queremos saber qué tan efectiva es nuestra vida cristiana, debemos observar nuestra vida de oración. Si queremos saber qué tan efectiva es nuestra vida cristiana, debemos observar nuestra vida de oración. Debemos ver qué tiempo de calidad estamos dando a la oración, a presentar delante de Dios nuestras necesidades, nuestras inquietudes, echando sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, contándole nuestros temores con transparencia, diciéndole a Dios y expresándole nuestras profundas necesidades.
Dios quiere que oremos. Nosotros necesitamos orar. Y esto es una realidad para cada creyente, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que hagamos, se verá afectada por el tiempo de oración que pasemos, ¿no? Hay muchos buenos recursos que se nos pueden ofrecer, pero al final del día, hermanos, lo más importante, nuestra responsabilidad es presentarnos delante de Dios, orar, expresar desde lo profundo de nuestros corazones nuestras necesidades, nuestros temores, nuestras inquietudes, nuestras peticiones y esperar en Dios. Esto significa, hermanos, que debemos hacer de la oración una prioridad. Esto significa que debemos hacer de la oración una prioridad. Debemos orar eficazmente, debemos orar bien, ¿no? Hay mucha recomendación en cuanto a cómo debemos orar, pero debemos orar, debemos orar. O sea, no nos queda otro camino que la oración. La oración es como el oxígeno para el cuerpo. Sin ella no vamos a poder sobrevivir, mantenernos firmes. Tenemos que pedirle a Dios. Dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Debemos aprender a hacer oraciones de fe. Las oraciones de fe son el resultado del conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra. Cuando tú conoces la palabra de Dios, tus oraciones son oraciones de fe, ¿no? Porque están basadas no en la necesidad, sino en lo que Dios dice. Porque están basadas no en la necesidad, sino en la palabra, en lo que Dios dice. Entonces, debemos hacer de la oración una prioridad. Es esencial que entendamos que la oración es un arma poderosa que Dios nos ha dado y que Dios se mueve con poder cuando nosotros oramos. Tenemos que tener presente eso. Hay personas que no logran conciliar, como si fuera algo que estuviesen peleados, no logran conciliar entre lo que es la soberanía de Dios y la necesidad de orar para pedir a Dios algo. No logran conciliar, o se van siempre a los extremos, no confían en la soberanía de Dios y oran sin fe, oran mucho pero sin fe, y otros confían en la soberanía de Dios o creen confiar en la soberanía de Dios y dejan de orar. Y no, las dos cosas van juntas. Confiar en la soberanía de Dios, confiar en que Dios tiene el control, significa que debemos orar a Dios para que Dios siga glorificándose poderosamente y soberanamente sobre toda situación o circunstancia. La oración es parte del propósito de Dios para llevar a cabo su soberanía, para aplicar su soberanía. Entonces, Dios se mueve con poder cuando oramos. Orar, es interesante que los discípulos, pudiendo haberle pedido muchas cosas a Jesús, le pidieron lo esencial, lo fundamental, lo que se dieron cuenta que era lo fundamental. Señor, enséñanos a orar. Aleluya, Lucas 11:1. Señor, enséñanos a orar. Pudieron haber pedido, Señor, prospéranos, Señor, damos esto, Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó como prioridad. La oración es fundamental, ¿ya? Entonces, propongámonos hacer grupos de oración, oremos unos por otros, oremos por nosotros mismos, pidamos a Dios mejor entendimiento, que Dios siga transformándonos, haciéndonos mejores personas, mejores padres, mejores esposos, mejores pastores, mejores ministros, etcétera, ¿no? Que Dios nos ayude y podamos que seguir. La oración es fundamental. Número dos. Una de las cosas que tenemos que aprender también, y que es importante que apliquemos de manera práctica, es liderar nuestras vidas y liderar a otros en sus vidas. Número dos,
liderar nuestras vidas, hacernos cargo de nosotros mismos, asumiendo responsabilidad por nuestra vida de crecimiento espiritual, de maduración, de conocimiento, etcétera, y asumiendo responsabilidad de liderar también a otras personas y ayudarlas. Vivimos en un mundo, hermano, lleno de crisis, y una de las crisis es la crisis del liderazgo y la autoridad. Se ha perdido el liderazgo y la autoridad. Pareciera que mientras más información consumen las personas, menos están capacitadas para tratar con otras personas. Y nosotros no escapamos de esa crisis, hermanos. Debemos tener cuidado. Podemos mirar las noticias sobre pastores y figuras evangélicas para darnos cuenta de la crisis de liderazgo que existe. Entonces, como digo, hay muchas materias y muchos temas que pudiéramos conocer, pero uno de los temas resaltantes e importantes es tomar responsabilidad por nuestras propias vidas y tomar responsabilidad también por otras vidas. Ayudar a nuestros prójimos a salir de las condiciones o situaciones difíciles en las cuales se encuentran con gracia, con favor, siendo solidarios, tomando importancia por lo que otros están viviendo, aún con nuestras limitaciones, podemos orar y hacer con un granito de arena, hacer la diferencia, ¿no? Entonces, debemos tener información, no solamente teórica, pero práctica, de lo que significa, hermanos, tomar autoridad y responsabilidad por la vida. Debemos ser líderes bíblicos, y el liderazgo empieza por el servicio, hermanos. El liderazgo empieza por el servicio, por una actitud de servicio. Dios está moldeando nuestro carácter cada día con el martillo divino sobre el yunque de nuestra propia vida, ¿no? O sea, nuestra vida sirve como soporte para que Dios moldee esa vida y le dé forma. Él es el alfarero y nosotros estamos en sus manos. Así que no va a ser posible desarrollar una vida victoriosa si no asumimos responsabilidad por ella, ¿no? Liderazgo, ¿no? Tenemos que ser gente que resuelva, que tome decisiones, que tome acciones, que avance, que arriesgue, que esté dispuesto a arriesgar por Dios, a avanzar por Dios y a creerle a Dios, ¿no? Es decir, no ser gente reactiva, sino gente proactiva, que esté siempre en avanzada. Como alguien decía, si caemos, que caigamos hacia adelante, nunca hacia atrás. Si caemos, que caigamos hacia adelante, nunca hacia atrás. Gloria a Dios, que avancemos, que Dios nos ayude y asumamos la responsabilidad por nuestras propias vidas y por vida de otros que necesitan nuestra ayuda, nuestro liderazgo, nuestro ejemplo. Eso es fundamental y, por supuesto, eso es un gran desafío que nosotros tenemos por delante. Hay que poder tomar con seriedad ese llamado. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso en su corazón, ¿no? Hay que proponernos y tener la disposición y la voluntad de liderar nuestras vidas y la de otros, ¿no? Porque mucha gente necesita un líder, alguien que lo guíe, un mentor, alguien que lo oriente, que lo lleve del nivel donde se encuentra a un estándar mayor, a un nivel mayor, y a eso nos ha llamado Dios. Y tenemos que ser responsables en esa delegación que Dios nos ha hecho y aprender a delegar. Muy bien. Número 3. Dentro de lo que significa el liderazgo, la responsabilidad por nuestra propia vida, hay un punto importante y Pablo nos lo recalca cuando dice que debemos aprender a redimir el tiempo. O sea, debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Ojo con esto. Debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Dios a todos nosotros nos ha concedido 24 horas diarias para que las administremos bien, ¿no? A veces, mientras dedicamos la atención a determinadas cosas,
perdemos de vista la importancia que tiene el organizarnos, ¿no? El tener proyección de vida, el tener objetivos de vida, ¿no? Y poder proponernos cosas que tienen que ver con corto, mediano y largo plazo. ¿Qué queremos para nosotros mismos? Cuando se trata, por ejemplo, de el fortalecimiento de nuestros hogares, el poder acercarnos más y mejor a nuestras familias, el poder alcanzar ciertos logros personales que tienen que ver con conocimientos, con adiestramientos, etcétera. Pero tenemos que tener una proyección, no podemos vivir de manera improvisada y dejándonos llevar por la coyuntura. Tenemos que tener una meta. La Biblia dice que Jesús fue hacia la cruz mirando el gozo puesto delante de él, mirando el gozo puesto delante de él, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el tiempo se desvanece a veces en cosas que parecen necesarias, pero que no necesariamente lo son, ¿no? Como un hombre de Dios nos enseñaba en alguna oportunidad diciendo que el líder, el hombre de Dios, sabe diferenciar entre lo urgente de lo importante. El hombre de Dios, el líder, el que realmente es un hombre que está a la delantera, sabe diferenciar, discriminar entre lo urgente de lo importante, priorizando lo importante sobre lo urgente, priorizando lo importante sobre lo urgente. Y tenemos que aprender a discriminar nosotros mismos para ver qué es urgente, qué es importante. Y caminar sobre las cosas importantes y no sobre las urgencias, ¿no? Entonces, eso es algo que se aprende también con la experiencia, en el caminar diario, ¿no? Tenemos que establecer listas de prioridades o lista de prioridades. Debemos poder establecer lista de prioridades, ¿no? Y por supuesto, yo te animo a que comiences el día pues con oración, ¿no? Y planificando tu jornada, ¿no? Planificando y estableciendo qué cosas vas a hacer durante el día, ¿no? Es importante ser perseverante. No importa lo que puedas hacer en un día, sino lo que puedas hacer todos los días. Es importante la perseverancia. No es tan importante lo que hacemos durante un día, sino qué es lo que hacemos todos los días, porque lo que hacemos todos los días es lo que realmente muestra nuestro interés y nuestro compromiso, ¿no? Entonces, hay que aprender a controlar los tiempos. Una de las cosas que puede hacer gran daño a la gente y que puede también ser usado positiva y fructíferamente son el uso de las redes sociales. Son el uso de las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en esclavizantes para muchas personas, limitantes para muchas personas. Ustedes han visto los almuerzos donde nadie suelta su celular, donde todos están pendientes de su celular, la iglesia donde los hermanos están pendientes de su celular. Dios mío, las redes sociales y la tecnología se está convirtiendo en amo, se ha convertido en amo de muchas personas. Y tenemos que saber a tomar el lugar de cada cosa. No, nosotros no debemos ser esclavos de las cosas deben servirnos a nosotros. Las cosas están ahí para servirnos a nosotros. Nosotros no debemos ser servidores de las cosas. Y las redes sociales a veces por no ver su importancia, podemos de repente darle un lugar que no merece, ¿no? Por ejemplo, podemos de repente invertir un tiempo en las redes sociales, pero para edificar, para transmitir pensamientos de edificación, de aliento, de ánimo, de vida, ¿no? De desafío a vivir mejor en Cristo, pero no para hacer, pues, un despliegue de desánimos, de críticas, de murmuraciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Pero, en fin, hay que tener cuidado con el uso que hacemos de las redes sociales y de la misma tecnología, ¿no? Es muy fácil perder tiempo en este tipo de entretenimientos y al final puede ser no muy provechoso para nada, ¿no? Así que
debemos aprender a decir no cuando hay cosas más prioritarias que debemos atender, ¿no? Muy bien, aleluya. Entonces hay que tener cuidado cómo nos están escribiendo. Buenos días, Pastor Daniel, gracias por su enseñanza. El liderazgo fundamental en todas las áreas de nuestras vidas. Y es más, cuando tenemos un cargo en una iglesia, somos ejemplo de vida. Gracias por ese comentario, gloria a Dios. Saludo al pastor Jim Andrews, que también está aquí pendiente de lo que estamos compartiendo. Muy bien. Entonces, gracias, pastor. Gracias, pastor. Un abrazo para usted, pastor Jim Andrews. Gloria a Dios. A ver, entonces es muy importante priorizar. Así que, haciendo un resumen de estas primeras tres cosas mencionadas, estamos hablando sobre la importancia de una práctica de oración que debemos nosotros tomar en cuenta, ¿no? Es muy importante que tengamos práctica de oración, la importancia de asumir el liderazgo por nuestras propias vidas y por la vida de otros, y sobre todo aprender a administrar nuestro tiempo. Número cuatro. Ahora, porque estábamos hablando de 7 puntos importantes, no prácticos en nuestra vida cristiana. Tenemos que desarrollar el hábito de trabajar en equipo. Tenemos que desarrollar el hábito de trabajar en equipo. Ojo con esto, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en trabajar en equipo podemos pensar solamente en cosas externas a nuestra familia o hogar, pero desde el hogar, desde la familia, podemos aprender a trabajar en equipo. Podemos formar un equipo familiar, ¿no? Que asuma la responsabilidad por la familia misma, en la que cada uno sabe su rol y participa comprometidamente en aquello, interactuando y trabajando pues en equipo, ¿no? Entonces, entender que no estamos para hacerlo todo, hay que aprender a delegar y hay que aprender a descansar sobre los talentos y habilidades de los demás también. Y en ese sentido, la esposa tiene cualidades, habilidades, características idóneas que pueden suplementar algunas cosas o deficiencias que podamos tener para complementarnos y poder lograr una sinergia positiva de desarrollo, de fortalecimiento familiar. Bendito sea Dios. Entonces, es muy importante porque a veces nosotros somos entes solitarios, trabajamos solos, queremos hacerlo todo nosotros, nos sentimos, tenemos un sentido de mesianismo peligroso, ¿no? Porque no, somos parte de un todo, somos parte de un equipo. Cuando el Señor nos enseñó a orar, no dijo cuando tú ores, di Padre mío, di Padre nuestro. ¿Por qué Padre nuestro? Porque tenemos que entender, hermano, que somos parte de una comunidad, somos parte de la familia de Dios. Dios nos ha llamado a funcionar y a caminar en comunidad, convivir en comunidad. Entonces nos necesitamos, somos personas que interactuamos y somos interdependientes. Recuerda la enseñanza que les di acerca de la dependencia, independencia, interdependencia, dependencia, independencia, el nivel más alto de madurez es la interdependencia. El nivel más alto de madurez es la interdependencia, es tener conciencia de que nos necesitamos los unos a los otros, de que cada uno hace un aporte al otro, de que podemos beneficiarnos del don y las gracias que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque eso nos va a ayudar a trabajar en equipo, a reconocer las cualidades y habilidades en otros, porque nosotros no tenemos todas las habilidades, no tenemos todas las capacidades y nos necesitamos mutuamente y debemos aprender a trabajar juntos, ¿no? Debemos entender la utilidad que tiene el trabajo en equipo. Eso es de gran potencial en el desarrollo de cualquier proyecto o actividad. Y si hablamos de la familia, ¿cuánto más, no? Entonces, a veces el padre asume muchos roles y de repente él se convierte en el protagonista único sobre la familia y eso puede causar gran daño y debilitamiento al núcleo familiar. Pero sí, el padre asume un liderazgo en el que reconoce
cualidades en su esposa, características en su esposa, en los hijos, y a cada uno lo deja funcionar y le permite la libertad suficiente como para que puedan funcionar en su rol, en su habilidad o capacidad. Y esto también se aplica a la iglesia, por supuesto, ¿no? Lo más difícil a veces en una iglesia local es formar equipos de trabajo, ¿no? El mismo pastor a veces se ve limitado en crear equipos de trabajo, equipos donde se desarrolle confianza, donde se desarrolle una maduración, donde cada uno haga un aporte y se dé la libertad sin miedo a sentirnos pues intimidados por las capacidades o habilidades de los demás. Debemos trabajar en equipo, debemos entender que no siempre, dentro de este punto debemos entender que no siempre tenemos la razón. No siempre tenemos la razón. Nos ayuda a poder escuchar a otros para poder tener una visión objetiva de las cosas. Porque quién sabe, recordando, ¿no? Recordando, hermanos, que todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Hay que entender eso. Todos tenemos puntos ciegos. No necesitamos a otros para poder, hermanos, ser encaminados y corregidos también. Y podemos ver cosas que otros no ven y ellos pueden ver cosas que nosotros no estamos viendo. Y de esa manera nos complementamos y nos ayudamos. Y eso nos protege de hacer abuso de la autoridad que Dios nos ha delegado. Eso nos protege, nos ayuda a ser cuidadosos con la autoridad que Dios nos ha delegado. Dios nos ha dado autoridad, por supuesto, pero entendiendo que dentro de esa autoridad tenemos limitaciones que otros pueden complementar y apoyar y ayudar. Así que necesitamos depender de Dios. Así que una de las formas en que podemos saber que Dios está guiando una decisión es que llegamos a ella en armonía y de común acuerdo con el equipo que hemos establecido, ¿no? Ya sea por unanimidad o por mayoría, pero ahí está. Así que dentro de esto también tenemos que tener cuidado de no realizar cambios en algunas cosas sin considerar opiniones y aportes del equipo que hemos conformado. La experiencia demuestra que si no podemos trabajar juntos, el fracaso va a estar asegurado. La experiencia demuestra que si no podemos trabajar juntos, el fracaso estará asegurado. Número 5. Número 5. Y cada uno de estos puntos son importantes, por supuesto. Todos tienen su lugar de importancia, porque estamos hablando de aspectos prácticos en nuestra vida cristiana. Otro punto importante es la administración de nuestro dinero. Otro punto importante es la administración de nuestro propio dinero. Miren, el trabajo diligente agrada a Dios. Si recibimos un salario, donde estamos trabajando, sirviendo, ¿no? Pero debemos honrar esa receptividad de bendición que estamos teniendo, haciendo buen uso de esos ingresos, ¿no? Que Dios nos está proveyendo por gracia, ¿no? Estamos comprometidos en una actividad, estamos llevando a cabo una actividad, pero honramos la recepción de ese ingreso que estamos recibiendo, sea a través de ofrendas, de un pago, de un salario, en fin, sea como sea que lleguen esos ingresos, debemos honrar esos ingresos haciendo buen uso de ese ingreso, ¿no? Entonces, la administración de lo que hagamos con el dinero que recibimos es importante y también glorifica a Dios. Y también glorifica a Dios. Cuando nosotros ahorramos, damos, en fin, invertimos, el uso que demos a ese dinero revelará dónde está nuestro corazón. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces, es muy importante el uso del dinero, porque el uso que le demos al dinero va a reflejar
a revelar dónde está nuestro corazón. Y otra vez repito, las cosas deben ser usadas por nosotros y no nosotros debemos ser usados por las cosas. Las cosas están para servirnos. Amén. Entonces, el dinero es una cosa y debe estar para el servicio de Dios, el servicio nuestro. El dinero de Dios está en nuestros bolsillos. El dinero de Dios está en nuestros bolsillos. Debemos ser buenos administradores del dinero de Dios, considerando el hecho de que tenemos que apartar determinadas cantidades para determinadas cosas, ¿no? O sea, nuestro diezmar, nuestro ofrendar, nuestro sustento de casa, nuestro parte de ayuda, etcétera. Todo eso es muy importante. Entonces, es importante que aprendamos dentro de este uso del dinero, es importante que aprendamos a alejarnos de las deudas y a llevar un presupuesto familiar. Alejarnos de las deudas y llevar un presupuesto familiar. El punto es que haya orden en nuestras finanzas. Ese es el punto. El punto es que haya orden en nuestras finanzas. Si no sabemos administrar las finanzas de nuestra casa, ¿cómo podemos pretender administrar otro tipo de finanzas? Sea la iglesia o otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos y buenos administradores del dinero. Así como debemos administrar bien nuestro tiempo, debemos administrar bien nuestro dinero. El dinero debe ser administrado de tal manera que glorifique a Dios y que esté al servicio de Dios y de nosotros. Amén. Entonces, no estoy redundando y no estoy profundizando porque el tiempo es corto, pero ahí están los fundamentos y las bases. Número 6. Número 6. Y tampoco menos importante, fíjense, ya estamos en los 2 puntos finales. Número 6. Debemos ser cuidadosos de nuestra salud. Debemos ser cuidadosos de nuestra salud. Dios mío, qué pena es que muchas veces aprendamos a valorar nuestra salud y a tomar importancia sobre lo que comemos, sobre el descanso, etcétera, ya cuando somos viejos, ¿no? Ya cuando somos mayores, ¿no? A mí me ha pasado. Yo confieso que a mí de joven no se me enseñó a tomar cuidado sobre la salud. De manera indiscriminada, comiendo lo que se nos ponga delante y no controlando, teniendo cuidado con diferenciar entre lo que es alimento, lo que es sustento y lo que es simplemente un gusto o un llenarse, ¿no? Entonces, pero es importante el cuidado de nuestra salud. Afortunadamente, a mi hijo lo he criado de otra manera, ¿no? Yo le enseñaba a mi hijo a que tiene que tener cuidado con lo que bebe, lo que come, a que tenga cuidado, a que cuide su cuerpo, su salud, de que debemos cuidar, pues, de no enfermarnos, de no exponernos a determinadas situaciones que hagan que nuestro cuerpo se torne frágil. Entonces, la vida es una bendición de Dios. Dios nos ha concedido que estemos vivos y que permanezcamos aún a pesar de todo lo que ha sucedido en el mundo, ¿no? Porque una vez que muramos, todo se acaba en este mundo. Así que si amamos la vida y servir a Dios, debemos cuidar nuestra salud, debido a que el trabajo a veces puede demandar mucho tiempo, nos puede demandar mucho tiempo haciendo de diferentes servicios, trabajos, labores. Sin embargo, debemos tener cuidado de nuestra salud, descansando adecuadamente, alimentándonos adecuadamente, llevando una dieta adecuada. Yo recién a los 40 años he aprendido a tomar cuenta de la dieta, ¿no? Ya cuando tenía 40 años, llevo 20 años tratando de ordenar mi forma de vida en cuanto al comer, al peso, etcétera. Bendito sea Dios. Considero que uno debe empezar antes. No considero porque me ha pasado la factura. Entonces hay que tener cuidado de cómo uno se alimenta, qué come, qué bebe, cuánto descansa, tener tiempo de recreación, tiempo de distracción, leer.
muchos libros, contar de amistades con las cuales pueda pasar tiempo de calidad importante. Entonces, es muy importante cuidar nuestro físico. Pablo dijo que aunque el ejercicio corporal para poco aprovecha, ¿no? Y que debemos ejercitarnos para la piedad. Sin embargo, ese poco que aprovecha es importante, ¿no? Es importante. Entonces tenemos que tener cuidado de cuidar nuestra salud. El ejercicio corporal, aunque no tiene beneficios de la vida venidera, pero tiene beneficios de la vida temporal y no se puede servir a Dios de manera eficaz cuando tenemos una salud frágil, ¿no? Es un poco más difícil y de mayor sacrificio. Entonces, el cuidado corporal es un asunto de mayordomía y testimonio. El cuidado corporal es un asunto de mayordomía y testimonio. Nuestro cuerpo, hermanos, es templo del Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por esa razón debemos cuidarlo, como dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. Además, una de las mayores o mejores maneras de mostrar un testimonio de autodisciplina es manteniéndonos saludables y también con un peso adecuado, ¿no? Entonces, ese es también un testimonio, hermanos. Debemos tener cuidado de reflejar la gracia de Dios también a través de la salud. Así que, si no somos capaces de tener disciplina en un aspecto de nuestra vida que todo el mundo puede ver, ¿cómo van a creer que somos disciplinados en nuestros hábitos espirituales que nadie puede ver? Claro, ¿no? ¿Cómo van a creer que somos realmente disciplinados en nuestros hábitos espirituales? Y si eso no se ve, pero sí se ve otros aspectos que pueden dar testimonio de que realmente somos disciplinados. Y número 7, el último punto, y no menos importante, es cuidar de nuestra familia. Las iglesias locales suelen ser muchas veces temporales, mudanzas, situaciones circunstanciales que nos alejan de determinados hermanos con los que hemos vivido y convivido en determinado tiempo. Una de las cosas que siempre quedan es la familia. Y es muy importante cuidar de nuestra familia, ¿no? Debemos instruir a nuestra familia a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Debemos en nuestras familias poner en práctica lo que enseñamos y aprendemos. Nuestro principal ministerio es la familia. Nuestra esposa, nuestros hijos. Debemos cuidar de nuestras familias. Debemos dejar que ellas puedan crecer saludables. Y es muy importante. No existen familias perfectas, pero existen familias fuertes o familias débiles. No existen familias perfectas, pero existen familias fuertes y familias débiles. Quizás vale la pena dedicar un tiempo de calidad para fortalecer nuestras relaciones familiares. Quizás sería importante dar tiempo a una reconciliación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, de manera que nuestra relación familiar se consolide, se haga más fuerte, que podamos reconocer errores, fallas, pedir perdón y encontrar la forma de que haya una sanidad dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, de manera que haya armonía, que haya compañerismo, ¿no? Que volvamos a ser una familia unida y eso se puede trabajar. El diálogo diario, las conversaciones, el hábito de comer juntos, salidas que podemos programar, son saludables para nuestras relaciones, ¿no? Son saludables para nuestras relaciones. Un retiro, planificar unas vacaciones con la esposa, con los hijos, ¿no? En fin, todas esas cosas son detalles que a la larga fructifican y sirven para nuestro desarrollo y fortalecimiento. Así que buscar días libres también para pasarlas juntos con la familia es importante. Muy bien. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde, que Dios ilumine nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos, pues, fructificar y crecer y ser idóneos. Pero estos son aspectos prácticos que debemos tomar en cuenta y que, por supuesto, nos van a ayudar para poder servir mejor. Amén. Sí, servir mejor.
Que Dios nos bendiga y nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta estos consejos. Oh Dios, que la practicidad de ellos y que simplemente de que sean cosas que debemos entenderlas fácilmente, Señor, no quite ni deje por delante el hecho de que son importantes, son fundamentales. Ayúdanos, Padre, a caminar en ellas y a dejar de lado todo egoísmo, todo egocentrismo, para servirte a ti y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos despedimos de nuestros hermanos que están en el Facebook y nos quedamos con nuestros alumnos aquí por el Zoom. Bendiciones.